¿Cuál libro ha vendido más la historia de humana? Libro, sin duda, es la Biblia, ¿no? Creo que ese récord será eterno. No va a ser, no va a romper. El cristianismo desde su principio empezó como una religión de libros. Diferencia con todas las demás religiones. Las demás religiones dedicó más ceremonia y sacrificios, pero el cristianismo está basado en la palabra de Dios en la Biblia. Ahora, sin embargo, mucha gente sabe importancia de la Biblia, pero dicen que no es fácil de entender. Su interpretación no es fácil. Por eso hoy quiero ver primero con ustedes en cómo nosotros podemos interpretar la palabra, la Biblia. Y la Biblia fue escrita por los hombres, pero ¿por qué le dicen esa palabra de Dios? Si llegamos a entender hoy estos, creo que el estudio de esta mañana va a ser muy significante. Personas que llegan a entender estas dos preguntas. Una de las cosas que yo siento responsabilidad es para que todos ustedes que tengan conectado, que tengan relaciones directas con Jesucristo. Creo que todos los pastores hacen esfuerzo para las congregaciones sean discípulos de Jesús, no un discípulo de pastor. Para eso, más importante es enseñar cómo interpretar la Biblia. Proverbios judíos dicen que no regale un pescado, sino enseña a pescar. Si ustedes aprenden a interpretar la Biblia, creo que va a empezar a alimentar ese alimento espirituales. Y desde luego, no solamente aprender, sino hasta puede enseñar a otras personas. Espero que hoy aprendamos juntos y practicamos aquí adelante con ese método para escudriñar la palabra. Antes de empezar, yo lo voy a decirle en qué interpretación es correcta. Hay órdenes. Primero, antes que toda la interpretación más importante, Biblia debe ser interpretada por Biblia. Eso es imperativo, no tiene discusión con nadie. Biblia debe ser interpretada por propia Biblia. El segundo, aquella interpretación historial, tradicional, de la iglesia primitiva, en qué manera está interpretando. El tercero, interpretación colectiva cristiana. Y último, cuarto, es interpretación individuales. Lo importante, hay que recordar una vez más, Biblia debe ser interpretada por la Biblia. Ahora, uno de los dos pregunta, ¿por qué le dice Biblia dice palabra de Dios? Porque Biblia tardó para tener nuestra mano, tardó más de 1500 años y fueron utilizados más de 40 escritores. No sabemos exactamente porque hay algún libro, todavía no sabemos exactamente quién fue que escribió. Ese libro, Antiguo Testamento 39, Nuevo Testamento 27 libros, total 66, cuyo contenido adentro que tiene una uniformidad, un mensaje único. Para poder escribir a alguien ese tipo de obra, primero tiene que vivir más de 1500 años. ¿Sabe que nadie duró ese tantos años? Alguien puede decir de que, mire, otras religiones también dice uniformidad. Por ejemplo, antes que yo era budismo también su Biblia tiene uniformidades, coherente adentro.
Pero sabe que lo que logra esa coherencia de otras religiones como budista y el cristianismo son muy diferentes, nuestras Biblias. Por ejemplo, el budismo de Buda enseñó. Y su discípulo tomó esa enseñanza de Buda, desarrolló. Luego, discípulo de discípulo, sigue continuando desarrollando. O sea, ese hilo de continuidad nunca fue rota. Nunca fue roto eso. Cambio, las Biblias, escritor que escribieron, muchos de ellos entre uno a otro no conocieron. También fueron 3 idiomas diferentes. Y sobre todo Antiguo Testamento, no conocían entre uno a otro escritor. Ellos recibieron mensajes de Dios, escribieron pergamino y guardaron un lugar. Después de 100 años luego, unieron todo y lo que dice adentro es un mensaje. Esto es totalmente diferente y es la razón de que es la Biblia humanamente imposible escribirlo, sino solo por Dios. Y ese mensaje que hay en la Biblia que tenemos hoy nosotros, que está diciendo un mensaje. ¿Sabe qué Biblia dice? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Esa palabra testamento es una palabra que usa en corte, tribunal. ¿Quién da testamento? Propio Dios. O sea, Dios estaba haciendo juramento de antiguo juramento, antiguo compromiso y nuevo juramento y nuevo compromiso. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Antiguo Testamento, Dios está diciendo, viene Mesías, viene Mesías. El Nuevo Testamento dice, vino ese Mesías y murió, resucitó, ascendió al cielo, vendrá nuevamente. Eso es lo que dice la Biblia. Por eso, tanto Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, debemos entender ese Mesías Jesucristo. Sin por Jesucristo, imposible nosotros podemos interpretar. Quiero invitar Juan capítulo 5, versículo 39, y es el que es versículo, es bueno recordar ustedes. Eso es llave para abrir secreto de la Biblia. Leemos juntos. Que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Y esa palabra de Jesucristo. Escudriñar las escrituras y esa escritura, la Biblia, son las que dan testimonio de Jesucristo. O sea, la Biblia, la llave para abrir secreto, interpretar la Biblia es Jesucristo. Cuando nosotros vemos la Biblia, hay que usar anteojo de Jesucristo. Si no, nosotros no podemos descifrar, no podemos entender bien lo que mensaje de Dios que hay en la Biblia. La Biblia, lo que debemos mirar nosotros, aquella Biblia que vio Jesucristo. Esa es la diferencia fundamental cuanto interpretación entre los judíos y somos nosotros cristianos. O sea, recordando esa palabra, y vamos a estudiar juntos el primer libro, Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 13. Ese texto de hoy es texto de QT, Tiempo con Dios, 21 de mayo. Usted sabe que yo frecuentemente aquí utilizo el texto de QT, es para ayudar a ustedes cuando hacen QT, Tiempo con Dios, diariamente, para poder profundizar. Después del estudio de hoy, yo quiero que cuando ustedes regresen y vuelvan a comparar lo que usted ha hecho. Eso no quiero decirle que quién está correcto, no. Todos son correctos. Si su meditación, que si no tiene problema de teología o doctrina de salvación, cada uno de ustedes, Espíritu Santo, sabe su situación, va a hablar a través de palabra de Dios en mensaje.
Lo que yo quiero decir que vaya a la casa, que vaya a revisar, es para enriquecer ese mensaje, interpretación que hoy aprenderemos juntos. Vamos a leer esa de 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 al 13. Leemos juntos, una sola voz. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Amén, amén. El texto de hoy está dividido en tres partes. Primero 1 al 5, Pablo narran historia de Antiguo Testamento. El 6 a 11, Pablo está exhortando o amonestando a la iglesia corintio. Y luego último 12, 13, donde comienza así que una conclusión del mensaje de hoy. Ahí habla enseñanza sobre las tentaciones. Primero parte, versículo 1 al 5, cuando Pablo empezó a hablar mensaje, esa carta de iglesia corintio, y comienza a hablar historia de Antiguo Testamento. Eso nosotros podemos ver frecuentemente. Nuevo Testamento habla de historia de Antiguo Testamento. Eso es lo que quiere decir que nosotros debemos interpretar bien Antiguo Testamento para poder entender Nuevo Testamento. ¿Sabe? Esa historia de Antiguo Testamento no hay que tomar como un cuento viejo, mucho menos un mito. Esa fue una historia y es un prototipo, un símbolo, modelo del Nuevo Testamento. Por eso, Hebreos capítulo 9, versículo 8 al 12, habla de la relación de lo que ocurre en Antiguo Testamento, qué es lo que significa Nuevo Testamento. Vamos a ver Hebreos capítulo 9, versículo 8 al 12. Vea ustedes cuando leen lo que nosotros vemos Antiguo Testamento, qué dice la Biblia, qué significación hay, cómo relaciona Nuevo Testamento, sobre todo Jesucristo, la llave de interpretación. Leemos. Dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto.
ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amén. Fíjese, hay lo que dicen Nuevo Testamento hebreo, hablando de tabernáculo y de lugar santo, santísimo, y el versículo 9 dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente. O sea, todo lo que ocurrió en Antiguo Testamento tiene sentido, significación, es un símbolo de nuevo tiempo, presente, tiempo ahora. Y todo esto, dicen versículo 11, estando ya presente Cristo como sumo sacerdote. Fíjate, ese sumo sacerdote es un cargo que existió en Antiguo Testamento. Pero ese sumo sacerdote es final, es un modelo de Jesucristo. Lo que quiere decir es, todo lo que ocurrió, historia Antiguo Testamento, es un símbolo de Nuevo Testamento, prototipo de como Jesucristo. Mire, así, si nosotros entendemos Antiguo Testamento, esto nos hace enseñar, cuando ustedes lean el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo muere, momento de crucificación, cuando Él apenas falleciendo, hay un velo que estaba dividido, lugar santo, lugar santísimo, abrió desde arriba hacia abajo. Eso podemos entender qué significa, o sea, qué significación es. Y así que nosotros debemos estar siempre viendo Antiguo Testamento como modelo. ¿Modelo de quién es? Jesucristo. Con este llaves vamos a entrar versículo 1, 2, 3, 4. Versículo 1 de 1 Corintios capítulo 10. Pablo habla de aquella increíble experiencia que tuvieron pueblo judío cuando estaba saliendo Éxodo o saliendo Egipto. Un milagro de Dios. Sobre esto, Éxodo, Antiguo Testamento, capítulo 13, versículo 21-22, da más explicación. Vamos a buscar ese Éxodo, capítulo 13, versículo 21-22, leemos. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Amén. Fíjate, para entender 1 Corintios capítulo 10, lo que estaba hablando Pablo, nuestro Padre tuvo, todos estuvieron bajo la nube y todos lo pasaron en el mar. Para poder entender bien esto, hay que buscar el Antiguo Testamento. Y Antiguo Testamento, lo que acabo de leer, ahí dicen un milagro que experimentaron un pueblo judío durante 40 años en el desierto. Sobre de ese desierto, el nube y bajo el nube y pasaron en el mar. El versículo 2 de Corintios dicen que pasaron por liderazgo de Moisés, pasaron todo el mar, el nube, el mar. Ahora, a través de cruzada y pasaron el mar Rojo, y por fin el pueblo judío recibe la libertad y salvación. Y esta historia es una historia de salvación de Dios hacia su pueblo. Y fíjate, mientras ellos estaban pasando, tropa de Egipto, Faraón, estaba persiguiendo, atrapar ese pueblo judío, pero no llega
alcanzar. Eso le dicen, mismo Éxodo capítulo 14, versículo 19-20. Leemos. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tiniebla para aquellos. Y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Así, viendo Antiguo Testamento, nosotros podemos entender mejor Nuevo Testamento. Fíjate el mismo lo que nube y el mar, lo que habla versículo 1, aquí versículo 2, el Pablo hablan de ese misma experiencia, dice, fueron bautizados en la nube y en el mar. Él dice bautizado. ¿Qué quiere decir bautizado? Porque lo que ocurrió, esa historia del Antiguo Testamento, tiene que ver relación con Jesucristo. Sabe que nosotros creemos en Jesucristo y luego recibimos bautizo de agua. Ese bautizo de agua, lo que equivale en pueblo judío, pasaron por el mar, por debajo. Así que todo lo que ocurrieron, Antiguo Testamento es un modelaje, un modelo, prototipo de Jesucristo. De esa manera nosotros debemos interpretar las Biblias. Y como estamos constantemente viendo cita bíblica, es un esfuerzo del número uno, prioridad uno, de que es interpretar la Biblia por las Biblias. El versículo 3 habla Pablo alimento espiritual. Cuando él habla de alimento, la cual Dios alimentó durante ese 40 años andando pueblo judío durante tiempo de éxodo, o sea, del desierto, Dios en qué manera él entregó, o sea, suministró, proveyó el alimento. Sabe que él en el desierto no puede cultivar, además su constante movida no puede estar cultivando. Y esa condición especial Dios le dio diariamente, desde el cielo le dio alimentos. Sobre esto le dice Éxodo capítulo 16, versículo 31. Vamos a leer ahí. Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro, blanco y su sabor como de hojuelas con miel. Aquí conocieron un alimento, se llama maná. Ese alimento Dios le proveyó durante 40 años, hasta cuando ellos entraron pueblo al tierra prometida Canaán, donde ellos ya pueden cultivarlo. Pero Pablo, cuando está hablando de ese alimento suministrado por Dios, le dicen alimento espiritual, no porque solo dio Dios desde arriba del cielo, sino ese alimento tiene relación con Jesucristo. Así que constantemente nosotros cuando interpreta la Biblia hay que usar anteojo de Jesucristo. Versículo 4 también habla de bebida, agua potable que tomó durante ese tiempo en el desierto. Vemos de Éxodo capítulo 17, versículo 6. Leemos. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Así Dios proveyó agua potable, produciendo agua desde la peña, roca. Y esa historia podemos ver nosotros, Número capítulo 20, versículo 8 nuevamente. Leemos. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos.
y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Mire, cuando ustedes así investiga uno a otro, palabra tras palabra, es muy interesante. Usted lo ve todo eso, puede convertir una película, puede ser una historia muy, muy interesante. Fíjese, el Dios le da 2 veces, provee agua de la roca. ¿Por qué Dios tiene muchas maneras de darle agua potable? ¿Por qué le dio 2 veces de roca, la peña? Porque alguien busca agua, los hombres menos va a buscar de una roca. Es correcto, ¿no? Cuando nosotros buscamos agua, ¿dónde cavamos? Tierra. Yo no he visto una persona que busca de agua en la peña, ¿no? La roca. Pero Dios hizo eso así para enseñar a su pueblo, a nosotros. Uno, ¿quién es Dios? Dios es todopoderoso, no hay nada imposible. Donde nosotros vemos menos posibilidad para Dios, no hay ningún problema. Todo es posible para el Señor. El segundo, para nosotros, Dios está enseñando a través de ella que es, tenga fe. En fe todo es posible, nada imposible. Porque así puede conseguir, si nosotros seguimos, obedecemos a Dios y hasta la roca nos van a dar aguas. Pablo, cuando hablando esa bebida, le dice bebida espiritual. Cuando habla de, versículo 4, estoy hablando, de la roca, la peña, dice la roca espiritual. Por las razones, esa roca es Jesucristo. Todo lo que es, hoy está enseñando la Biblia, cómo interpretar el Antiguo Testamento, es un modelo, prototipo de Jesucristo. Esa interpretación es correcta y nos hace entender, nos conduce realmente lo que una significación verdadera de rocas. Jesucristo, Dios Todopoderoso, es nuestras rocas. Agua que sale de esa roca será agua viva para nosotros. Y esa agua viva nos va a saciar. Nunca nos tendremos la sed nuevamente como las aguas de este mundo. Ahora, acabo de ver versículo 1 al 4. Pero ese versículo hay una palabra que repite todos los versículos. Yo le dije anteriormente a ustedes, cuando nosotros estudiamos la Biblia, cuando hay palabras repiten, es porque es importante. ¿Qué palabra nosotros vemos 1 al 4? Repite toda la palabra. Una palabra se llama todos. Usted puede encontrar todos. Lo que quiere decir, todo pueblo de Israel que andando salieron éxodo de Egipto, todos ellos experimentaron ese milagro de Dios, increíble obra del Señor. Sin embargo, ahora versículo 5, hay triste historia, que es, Pablo dice, sin embargo, gran mayoría de ese pueblo no pudieron entrar a tierra prometida, porque no agradó a Dios. Realmente Números, capítulo 14, nos enseña que solamente 2 personas, Josué y Caleb, quien había salido de Egipto, pudieron entrar. Bueno, con nuevas generaciones que nacieron en el desierto. Pero todo ese pueblo que salieron de Egipto, a través de grandes milagros, obra de Dios, ninguno pudieron entrar, sino solo 2 personas. Y así Pablo dice, hablando de esa historia triste a la iglesia corintio, él dice, versículo 6, dice, mas todas esas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Versículo 11 vuelve a repetir, estas cosas les acontecieron como ejemplo, otra vez. Ejemplo, están escritas para amonestarnos a nosotros. O sea,
usando Antiguo Testamento, la Biblia está diciendo, esa historia hay que tener cuidados. Desde luego, versículos 7 a 10 habla 4 tipos de pecado. ¿Por qué Dios no agradó? Ese 4 tipos de pecado, primero versículo 7 dice, no seáis idólatras. El 8 dice, segundo, no forniquemos. 9, no tentemos al Señor. Y cuarto, versículo 10 dice, no murmuréis contra Dios. Este 4 tipos de pecados es tipo de pecado que nosotros hoy también podemos cometer. Y esto, lo que dicen, sucede cuando nosotros olvidamos gracia e historia de Dios. O sea, todo nuestro pecado, lo que puede salir de las vidas, su trasfondo es problema espiritual con el Señor. Y resultado de esto, después sale como reflejado diferentes tipos de pecado. Todo ese pueblo que salieron de Egipto experimentaron grande obra de nube pasando el mar y bebiendo de bebidas espirituales, de alimentos espirituales, todos estos. Sin embargo, no pudieron entrar a tierra Canaán. Cuidado, iglesia Corintio, igual es cuidado para nosotros. Por eso, versículo 12, en la conclusión, comienza, así que, y está llamando atención a nosotros, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque ya narró, ¿por qué tenemos que cuidar para no caer? ¿Sabe por qué? Iglesia, según la historia, iglesia de Corintio, una iglesia bendecida. Dios bendeció varias maneras. Una de las cosas notorias de esa iglesia, los miembros recibieron muchos diferentes tipos de dones. Recibieron muchos tipos de dones. Pero, y ese tipo de diferentes tipos de dones, don de sanación, don de profecía, don de lengua, don de diferentes tipos de dones, no fueron edificar para la iglesia, sino convirtió conflicto de las iglesias. Lo hizo preocupar muchísimo al apóstol Pablo. Y ahí hay una cosa que es un mensaje que debemos cuidar. Muchas veces, hermanos, personas que reciben dones, piensan que su fe es superior que otro, superior que la otra. Ese no es así. Dios le dio don para que usted use ese don, para que convierta en instrumento de Dios. No vaya a pensar que Dios me dio ese don, porque mi fe, comprobado por el Señor, yo estoy listo. ¿Qué dice la Biblia? El que piensa estar firme, cuidado que no te caiga. Y por eso está diciendo el versículo 12, el Pablo está hablando, esa iglesia corintio igual está diciendo a nosotros. Ahora último, versículo 13. 13 vamos a leer. Yo quiero recomendar a ustedes, trate de memorizar ese Corintios capítulo 10, 13, va a ser mucha bendición, momento de tentaciones, junto con esa llave para abrirla de la Biblia, es Juan capítulo 5, versículo 39. Vamos a leer ese versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Amén. Para poder entender aquí tentación, sabe que hay dos palabras diferentes. Uno es tentación, la otra es pruebas. Son dos cosas muy diferentes. Origen diferente, propósito es diferente. Tentación lo hace Dios, lo hace diablos. Tentaciones cuya intención es hacer caer a nosotros, hijo de Dios. Pero prueba lo hace Dios
para comprobar a ver si puede avanzar siguiente fase. Como escuela, hace prueba para avanzar diferentes años. Todos nosotros, cuando estar bajo tentación, eso no es pecado. Pero si caímos en la tentación, Biblia dice, eso sí es pecado. Fíjate el que dice el Santiago capítulo 1, versículo 13. Ahí está, leemos. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. La tentación, eso viene de Satanás, y entonces cuando Satanás y tentación puede dar miedos. Pero aquí la Biblia, el Dios está dando una promesa sobre tentación. Dos enseñanzas importantes, que no debemos temer y huir de tentación. Porque primero, toda la tentación viene a uno es porque podemos soportar. Dicen ahí, Dios es fiel, Él no nos permite ser tentados lo que no podemos soportarlo. Y segundo, dijo que con la tentación, mientras están bajo tentación, si es difícil soportarlo, ¿qué dice la Biblia ahí? Va a dar una salida. Dios va a dar salida. Es una grande promesa. Misericordia de Dios en tentaciones. Nosotros siempre tenemos que recordar esos dos puntos. Hoy nosotros aprendimos qué es la Biblia, cómo interpretamos, porque le decimos palabra de Dios. Y hoy adelante, cuando nosotros escudriñar la palabra, hacerle tiempo con Dios, quiero que usen ese método, usen anteojo de Jesucristo. Trate de buscar todo Antiguo Testamento, toda parte de la Biblia, Jesús está ahí. Y Biblia solamente da testimonio de Jesús. Por lo tanto, mientras más encontramos en Jesús, esa interpretación va a ser correcta. Y también, diablo trata de hacer caer a nosotros. Si hay alguien de ustedes que está pasando un sufrimiento, algún problema, sin una causa clara, no hay que desanimarlo. Y esa tentación, ese sufrimiento que haya venido el diablo, pero Dios nos permitió porque nosotros podemos sobrellevarlo. Y seguramente a través de eso Dios nos va a fortalecer. Y además, entremos con confianza. Dios es fiel porque cuando viene esa tentación, dificultad, Él siempre nos va a dar unas salidas. Y ese Dios es maravilloso, lo que tenemos nosotros. Que Él se entregó su vida a Jesucristo en la cruz. Confiemos en el Señor y superamos todo tipo de tentación y todo tipo de pecados. Luchar y con el nombre de Jesucristo nosotros tendremos crecimiento a través de esa victoria, a través de esa tentación y a través de escudriñar la palabra. Interpretación nos va a dar, enriquecer, fortalecer nuestra vida como peregrino a este mundo. Dios le bendiga.